Muy queridos hijos, el bellísimo evangelio de hoy, tomado de Marcos, capítulo 8, versos del 27 al 33, es peligrosamente actual y, por qué no decirlo, se complementa muy bien con la primera lectura de Santiago que hemos escuchado. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo traducimos a nuestro lenguaje de León. ¿Qué cuechos andan ahí sobre mí? ¿Qué andan diciendo de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen: no todo. Y tengo que hacer ver que no se atreven a decirle todo lo que dicen de él. Le dicen la parte bonita. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas, pero no le dicen: la gente dice que sos un borracho, la gente dice que vos solo te dedicás a ir a fiestas, que te juntás con malas compañías, total, con publicanos y prostitutas. La gente no te quiere. E incluso podrían seguir aumentando. Algunos dicen que estás endemoniado, otros dicen que estás aliado con no sé quién, otros dicen que tenés aspiraciones políticas, otros dicen, todas esas cosas se decía de Jesús. Los apóstoles le dijeron la parte bonita y sacamos una primera enseñanza sumamente peligrosa con cualquier persona que tiene algo de poder. No le dicen toda la verdad, sino que se la filtran. Y le dicen aquellas cosas que podrían pensar que les gustaría oír. En Jesús no hay problema, Jesús lo sabe todo, pero con cualquier otra persona, con una información parcial, secada. Padre, ¿qué dice? A la experiencia concreta me remiten. Hay una segunda pregunta que hace Jesús. Eso es la gente. Y ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Hay un silencio y precisamente tenía que ser Pedro, y no es por chiripa ni por casualidad. Pedro va a tener la misión de hacer firme la fe de sus hermanos, el primer papa. Pedro es el que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Punto. Como estas realidades no son para hacer propaganda, Jesús le prohíbe que se lo digan a los demás. En el evangelio paralelo a este está el comentario: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Para llegar a saber realmente quién es Jesús, la persona necesita abrirse a la acción del Espíritu Santo para poder decir con propiedad que Jesús es el Salvador. Si no, vamos a repetir como se repiten tantas cosas. Acto seguido, Jesús habla con claridad qué le va a pasar a él. Y este Simón Pedro, este que le ha dicho que es el Hijo de Dios, se le ocurre aconsejar a Jesús. Primero se lo lleva aparte para disuadirlo, para que cambie de plan.
Y Jesús regresa hacia los apóstoles con Simón y delante de los apóstoles le jala las orejas a Pedro. Y esta jalada de orejas tantas veces tendría que ser a nosotros: apártate de mí, Satanás, tu forma de juzgar, tu forma de pensar no es la de Dios, es la de los hombres. Y termina este evangelio. Padre, ¿y qué forma de pensar va a tener Pedro? Es humano. Más aún porque aquí estamos nosotros. ¿Qué forma de pensar vamos a tener nosotros sino la forma de pensar de los hombres? Pues bien, se supone que nosotros que estamos aquí, como una acción del Espíritu Santo, si no le hemos impedido actuar, tendría que haber cambiado nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar tendría que ser la de Dios. Lo que en un término bien incómodo, muy técnico, Pablo llama metempsicosis, un cambio en la psicología. Y tendría que haber nacido en nosotros la forma de pensar de Dios. Y si no la tenemos, no es porque Dios falla, sino porque no lo hemos dejado actuar. En último término, porque aunque nos llenamos la boca de que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, en la práctica lo negamos. Si realmente creyéramos que Jesús es el Salvador, lo convertiríamos en el centro de nuestra existencia. Pero tantas veces nos vamos buscando cualquier novedad. Hay quien no vive buscando revelaciones y profecías y no sé cuántas cosas, olvidándose que en la persona de Jesucristo Dios nos ha dado a conocer todo y ya no hay más revelación. Ya no hay más. En la persona de Jesús, el Padre nos dio a conocer toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo, y ya no nos puede decir, vaya, no existe más que nos diga. Hay quien no vive buscando el último libro, el último artículo, la última novedad. Y la novedad de las novedades es el Evangelio que transmite Jesús. Hay quien que se dice que es ultracatólico, sin embargo, cuando tiene que hacer sus negocios, se olvida que Dios existe. Hay otros que reclaman que son ultracatólicos, ultracreyentes, y cuando se trata de cuestión de política partidaria y de cuestión de votaciones, hasta se comen al compañero. Y no tienen inconveniente en decir mentiras, en robar votaciones, hacer trampas en las papeletas, independientemente de qué partido sea el que le está haciendo. Y eso pone en evidencia que no es cierto que crean en Jesús, sino que Jesús es un alguien más, pero en lo que lleva su existencia, en lo que se corre, su futuro y su presente, buscan a cualquiera como redentor, como salvador. Padre, ¿qué estás diciendo? Pues la verdad. Si alguien se molesta, lo siento mucho. Y entonces, ¿qué tendría que ser Jesús? Jesús tendría que ser la referencia y el referente de todo cuanto hagamos.
no como un amuletito que nos ponemos de vez en cuando para que nos salga bien lo que nosotros hemos pensado hacer, sino el referente y la referencia de todo. Él tendría que ser la cabeza de todo mi ser y todo mi existir. Padre, ¿y cómo se hace eso? Cuando colaborando con el Espíritu Santo dejamos que transforme incluso nuestra forma de pensar para que sea la forma de pensar de Dios. Padre, eso yo nunca lo he oído, eso se lo está inventando usted. Claro, este es el Evangelio de Dios. Apártate de mí, Satanás, porque tu forma de juzgar no es la de Dios, es la de los hombres. Pero tan lo oímos que cuando éramos chiquititos, aprendimos a persignarnos y decíamos la primera cruz en la frente para que nos quite el Señor los malos pensamientos. Y cuando crecimos tendríamos que haber aprendido para que nos quite Dios la forma de pensar de los hombres y nos dé la forma de pensar de Dios. Y todo lo que no sea la forma de pensar de Dios es pérdida. Padre, pero entonces sí tendría que transformarse todo. Y transformando mi pensamiento, se transforma mi forma de hablar, que al fin y al cabo el lenguaje pone de manifiesto lo que hay dentro de mi corazón. Y mi forma de actuar también tendría que ser transformada para prestarle mi corporeidad al Señor y que el Señor pueda seguir actuando sobre este mundo. Padre, eso está muy enredado. De verdad, veamos cómo nos lo aclara Santiago, y lo siento mucho si alguien se molesta. Para los que tienen la gentileza de seguirnos por internet en los 5 continentes, el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 8, versos del 27 al 33. Y la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versos del 1 al 9. Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Y el tener favoritismos para Santiago es poner de manifiesto que no tenemos fe en Jesucristo resucitado. Y nos sigue enseñando Santiago. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro. Hago una pausa. En tiempo de Santiago está vigente todavía la ley de Ius Aurorum Annulorum, la ley del anillo de oro. Solo los ciudadanos romanos podían, pero al mismo tiempo tenían obligación de usar un anillo de oro. Si no era ciudadano romano, independientemente de que tuviera todo el dinero del mundo, no podía utilizar un anillo de oro. Y los ciudadanos romanos sí tenían la obligación. Por lo tanto, Santiago hace referencia directa a los ciudadanos romanos, que además es rico, porque entra lujosamente vestido. Y entra un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dice: sentate aquí cómodamente, y al otro: vení, sentate a mis pies o quédate parado o sentate allá donde encontré lugar. Para Santiago esto pone de manifiesto que no tenemos fe en Jesucristo resucitado. Les pongo otros ejemplos. El que dice: vos que sos de mi grupo, vos que sos de mi comunidad,
vos porque sos de la tercera orden a la que yo pertenezco, vos porque sos de mi cofradía, vos porque sos de mi hermandad, vos venite aquí. Eso es hacer distinción de personas. Y para Santiago eso es no tener fe en Jesucristo resucitado. Eso es hacer distinción de personas. Y podríamos seguir aumentando. Vos porque sos sandinista y venite o ni te acerques, depende de quién lo diga. Eso es hacer acepción de personas, discriminación o si quiere argoísmo. Padre, ¿y entonces qué tendría que ser? Santiago hace referencia a la enseñanza en la que se resume el Antiguo Testamento. Tratar al otro como vos quisieras que te trataran a vos. Ama al prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento aún vamos a un nivel superior y una exigencia superior. En el Nuevo Testamento trata al otro como que si fuera el propio Señor Jesucristo. Lo repito, trata al otro como que si fuera el propio Señor Jesucristo. Y si alguno piensa que estoy exagerando, por favor tengan presente, recuerden aquel pasaje del capítulo 25 del Evangelio de Mateo: porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve encarcelado. ¿Y me ayudaste o no me ayudaste? Y algunos le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos así y no te quisimos ayudar? Y otros le van a decir: ¿cuándo te vimos así y te ayudamos? La respuesta del Señor, todas las veces que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, o todas las veces que no lo hicieron con ellos, a mí me lo hicieron o a mí no me lo hicieron. Por lo tanto, tratar al otro como que si fuera el propio Señor Jesucristo. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que no lo hacemos? Y porque no lo hacemos, está presente en el pecado. Padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar. Cambiar. Padre, es que eso es una forma de decir. Ahí, sabe usted, Jesús estaba hablando en forma poética y no se refería a forma directa. ¿De verdad? Está también aquel pasaje precioso. Saulo de Tarso, que había conseguido permiso para encarcelar a los seguidores del camino, y a las puertas de Damasco, Siria, hay que pedir mucho por Siria, se sigue sangrando. Se cae del caballo y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda? Y Saulo le dice: ¿quién es el Señor al que estoy persiguiendo? Y la voz le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La identidad no solo entre el Señor y la persona que sufre, sino entre el Señor y la Iglesia en ambos pasajes es total. Y no me digan que en esto también es una forma poética de hablar. Por lo tanto, cuando nosotros podamos reconocer en la persona que está cerca de mí al propio Jesucristo, porque al fin y al cabo Él tiene la imagen de Dios impresa en la creación, y si está bautizado, ha sido consagrado templo viviente de la unidad de Dios. Cuando lo sepa reconocer y lo trate como trataría al propio Jesucristo, entonces
mi forma de ser, va a poner de manifiesto que he cambiado. Más aún, si esto lo hiciéramos todos, no estaría presente en medio de nosotros un tema delicadísimo, que es fruto del pecado, que es precisamente la pobreza. Y lo va a tocar Santiago, y lo va a tratar con todas las palabras. Dios no quiso, nunca ha querido que hayan ricos y pobres. Si tenemos esta división, es la responsabilidad, son los pecados sociales cometidos. O si quieren, para decirlo más en nicaragüense, problema que se pone de manifiesto especialmente en los nuevos ricos. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino? Ustedes, en cambio, han afrentado, han ofendido al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Padre, ¿y entonces ser rico es malo? No. Lo malo es olvidarse de que la riqueza es para administrarla para el bien de todos. ¿Y por qué no decirlo? Si en los últimos, por decirlo así, 150 años, el mejor negocio es decir que uno trabaja por los pobres y salen unas riquezas fenomenales. Padre, ¿qué es lo que dice? Hay un pasaje precioso de hace más de 2000 años, cuando entra aquella mujer pecadora a ella, ciertamente, y se pone a los pies de Jesús, quiebra el frasco de este perfume carísimo, lo derrama en los pies de Jesús, y Judas, el Iscariote, es el que tiene que comentar él. ¡Qué barbaridad, qué escándalo, qué desperdicio! Esto se podría haber tendido en más de 200 denarios para ayudar a los pobres hace 2000 años. Y el evangelista nos dice, esto lo decía no porque le interesaran los pobres, sino porque él llevaba la bolsa, era el ecónomo y robaba de lo que tenía por ahí. Y desde esa expresión de Judas Iscariote, para hoy solo se ha ampliado para algunos, y cuántos cientos de miles de millones han hecho algunos a costillas de los pobres, diciendo que trabajan para los pobres, porque han hecho la opción por los pobres. Y cuánta sinvergüenzada hay entre tantos que dicen que recogen para los pobres y ellos se sirven con la cuchara grande. Por lo tanto, hace falta un cambio en la forma de pensar para que nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar sea distinta. Padre, usted está diciendo, estoy diciendo cuánta sinvergüenzada hay usando como pretexto el tema de los pobres. ¿Y cuántos se han hecho millonarios diciendo que están ayudando a los pobres? Hipocresía sobre hipocresía. ¿Y cuántos majaderos caen en este cuento? Padre, pero ¿no es cierto que los pobres siempre tienen que existir? No. Es nuestra obligación compartir con ellos
para que a nadie le haga falta lo indispensable para vivir con la dignidad no solo de ser humano, sino de hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.